Un placer, como siempre, estar en una emisión más de esto que es el Diván de Connie. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes que se hayan tomado la molestia de desvelarse en este viernes chiquito. Para muchos estamos de vacaciones y espero que nos estén escuchando, ¿verdad? Hoy tenemos un programa muy interesante y la verdad es que también es un tema que nos atañe a todos y que lamentablemente en la actualidad, esto pues de la agresividad, creo que la sociedad y todos los seres humanos nos estamos enfermando a veces de agresividad. Entonces hoy vamos a hablar un poquito solamente porque es un tema muy amplio y espero que lo sepamos tratar de la manera más respetuosa y adecuada para que sobre todo ustedes que nos están haciendo el favor de escuchar, pues les sirva. Tenemos hoy el placer de tener aquí en el estudio a una maestra en esto de estos temas para que yo solamente la voy a seguir, la experta es ella. Voy a iniciar con esto. Todas las personas en la primera infancia, que es el periodo en el que se supone que tenemos lugar en el proceso de socialización más intenso, más importante, cuando el ser humano es más apto para aprender. Este proceso mediante el cual los niños aprenden, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo, el engaño son negativos y que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Estamos hablando de valores muy importantes para que los seres humanos tengamos unos elementos bien fundamentados para poder desarrollarnos y convivir con el resto de las personas. Algunas teorías sugieren que la socialización solo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, es decir, el grado de inteligencia, hasta la inteligencia emocional, me atrevería a decir, la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder discernir y tomar decisiones adecuadas para poder socializar correctamente con los demás. La percepción también, la percepción es un elemento muy importante porque todas las personas o cada una de las personas tenemos una experiencia distinta de cada una de las cosas. Podemos estar en el mismo núcleo familiar, 3 hermanos con la misma situación, pero la percibimos de manera distinta. Es decir, tenemos una experiencia y un conocimiento acerca de las cosas muy diferente, en donde tiene que ver la edad, tiene que ver las circunstancias, tiene que ver las experiencias que hayamos vivido, lo que nos hayan contado y lo que nuestra mente haya creído de lo que estamos viendo. Por tanto, de esto y de mucho más vamos a estar hablando durante el programa. Por tanto, vamos a partir de una socialización sana, esa relación que empieza con los padres, los niñitos, todo lo que aprenden con los primitos, los hermanos, los amiguitos, esta buena socialización para desarrollarnos. Sin embargo, a veces durante este tiempo de la vida suceden eventos que no estaban contemplados, que no estaban planeados, por un lado, en los que hacen esa diferencia en que la socialización ya no es sana, pero también hay otros motivos por los que fisiológicamente también puede haber algunas alteraciones ya de manera de nacimiento, en las que también son importantes aspectos que pueden influir de manera fundamental para determinar si una persona se va a poder desarrollar sana o insanamente en esta sociedad. ¿Es cierto, maestra Alma Cecilia Gutiérrez? Un aplauso, casi me dan ganas de aplaudirle. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Connie, buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, pues gracias tú por aceptar hasta estas horas de la noche en tus vacaciones, que te estoy robando el tiempo. Me da mucho gusto estar aquí hablando un poco con tu auditorio y contigo de nuevo. Gracias. Bueno, pues yo ya te di más o menos el caminito de lo que quiero, bueno, de lo que me gustaría que nos hagas favor de explicar. También por aquí tenemos a Víctor, un colega. Buenas noches, Connie. Está formando, muchísimas gracias, está sumándose aquí al equipo del Diván de Connie de una manera muy padre, con un trabajo muy arduo que está haciendo todos los días y también el día de hoy va a estar aquí apoyándonos y comentando y participando. ¿Vale? Esperemos, Pues entonces gracias.
El micrófono es tuyo, maestra. Gracias, Connie. Sí, desde el principio la propuesta del tema me parece muy extensa, ¿no? Hablar de procesos de socialización implica un montón de cosas. Sí. Mencionas algunos elementos de índole biológico, de índole cognitivo, y a mí me hace pensar muchísimo sobre las cuestiones emocionales, ¿no? Las cuestiones estructurales, familiares y personales que hacen que una persona pueda socializarse de una manera adecuada, lo digo como entre comillas, ¿no? Así, ¿dónde está lo adecuado y dónde está lo inadecuado? Es una línea muy sutil. Sí. Efectivamente, los procesos de cómo aprende uno a estar con el otro son elementos muy primarios que yo creo que remiten al vínculo inicial que uno tiene en la vida con sus primeras figuras importantes, ¿no? Sí. Yo pienso la relación estructurante que hay con la madre, la relación estructurante que prosigue con el padre, que se da casi de una manera muy simultánea, y que a partir de lo nutricio o quizás lo tóxico que resultan estas relaciones, se consolida como una base muy importante para el desarrollo posterior de la socialización. Los esquemas de cómo uno aprende a mirar al otro, a considerar al otro como parte de su vivencia social, pues están impregnadas de elementos muy infantiles, ¿no? De elementos, yo creo que más allá de estas teorías biológicas que pueden resultar un poco paliativas en muchos momentos, ¿no? Porque resulta mucho más fácil decir que hay un poco más de una o de otra química mal puesta en la cabeza de uno para decir que funciona así, ¿no? Yo voy mucho más por otras teorías que a mí me hacen pensar sobre las cuestiones estructurantes emocionales, ¿no? El cómo uno percibe las emociones, cómo uno percibe las experiencias y luego lo procesa en emociones. Así es. Sí, es cierto. Sí, yo también creo que es así porque, bueno, yo vengo de una familia de muchos hermanos y ahora que ya todos estamos unos menos viejos que otros o unos más viejos que otros, es cuando nos sentamos a conversar. Oye, ¿te acuerdas que cuando era niño que pasó esto y esto? Es cuando me queda súper claro que digo, oye, no, ¿a poco sí estaba, por ejemplo, enojada la tía? O sea, a mí me pareció como que estaba bromeando, no, a mí me pareció como que me vio bien feo, ¿no? Y imagínate esto, bueno, estos son eventos así como muy, muy simples de la niñez, ¿no? Muy accidentales. Sin embargo, conforme uno va creciendo, todo esto se va quedando en el recuerdo y depende mucho de esto cuando te empiezas ya a relacionar con otras familias que se van a quedar contigo. Porque una cosa son a lo mejor las familias de los amigos que a veces no las tocas, pero ¿qué tal cuando ya empiezas a tener una relación de pareja, ¿no? Un noviecito, una noviecita? Creo que ahí empieza a surgir este recuerdo, empieza a brotarse de estas primeras experiencias que, por ejemplo, vimos con los papás, ¿no? Y qué tan agresivo fue esa relación de los papás, o qué tan sana o qué tan jovial. Aquí sí tenemos que empezar como a explicar esta parte, ¿no? Yo pienso que todas las experiencias infantiles están permeadas por una subjetividad muy particular, ¿no? Entonces puede haber eventos que se suceden de una manera como cotidianas, triviales, accidentales, y que cobran un sentido muy íntimo y muy personal en la manera en cómo uno lo procesa, ¿no? Aquí yo quisiera subrayar sobre los elementos propios de cada sujeto, de cómo percibe una experiencia que efectivamente puede ser que alguien tira un plato, ¿no? Por decir un ejemplo absurdo. Y alguien lo codifica emocionalmente como un acto violento, ¿no? Me aventó el plato, o no, era un acto agresivo. Y alguien más puede traducirlo en su mente como se le cayó, ¿no? Sí. Como carente de agresividad. Pero a mí sí me gustaría mucho subrayar el componente esencial subjetivo en el que cada uno puede transformar el hecho, la experiencia, acorde a cómo está estructurado internamente. Sí, la agresividad efectivamente es un componente humano, ¿no? Hay autores que explican que la agresividad es innata, ¿no? Hay artículos bellísimos que explican que un niño es agresivo, ¿no? La agresividad innata, primaria. A mí me parece que es muy bello el concepto y me parece muy acertado, ¿no? Como todos los niños, incluso algunos subrayan que más los varoncitos, ¿no? Yo conozco niñas mucho más violentas que varoncitos, ¿no? Sí. Pero que es un componente infantil, ¿no? Ser agresivo, digamos, es humano, ¿no? Es innato, y cada uno viene dotado de una carga de
un monto de agresividad que constituye elementos defensivos, ¿no? Como uno necesita ponerse medio rudo con el mundo para que no nos traten tan mal, ¿no? Este componente natural, necesario en el ser humano, pero que efectivamente a lo largo de las experiencias infantiles puede irse convirtiendo en un elemento de rasgo de personalidad que define al sujeto, ¿no? Entonces ahí tenemos sí, personas no está tan padre, son ¿no? más agresivas, digamos, que se les dificultan los procesos de socialización, que tiene que ver con otros elementos de identificación, ¿no? De ser como el papá, ¿no? Ser como el papá de agresivo, o ser igual de geniudo que su mamá, ¿no? Estos elementos de ser como el otro que se van sumando a lo largo de, digamos, ya la carga que cada uno trae, más las experiencias infantiles que se le van sumando y que dan como resultado un estilo muy particular de ser, que entonces aquí, como mencionas, en la adultez puede tomar un matiz mucho más patológico, ¿no? Derivar en problemas verdaderos de socialización. Sí, que aquí es en donde tenemos que tener mucho cuidado todos los adultos, yo creo que no nada más los papás, porque a veces cargamos toda la responsabilidad en los padres de familia, que sí son los primeros responsables porque, bueno, tienen ahí a los pequeñitos que están criando. Pero, ¿qué pasa con el resto de los adultos que estamos alrededor, que también, de alguna manera, estamos participando en ese aprendizaje, ¿no? En ese aprendizaje para los niños, porque a veces dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues si yo soy la tía, yo soy la tía geniosa, pues si es la tía geniosa que a lo mejor para el niño es muy atractivo o es lo que se le queda más grabado, aquella tía no nada más geniosa, sino que también era bien agresiva, ¿no? Entonces, no sabemos si para este niño, con los rasgos de personalidad que ya trae, hace propio el comportamiento de un tercero que no son precisamente papá y mamá. Sí, y que pienso que sí influyen, ¿no? Desde pues los tíos y la familia lejana, ¿no? Los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? La tele, como todo lo que uno tiene acceso ahora a mirar a todos lados, ¿no? Imágenes por todos lados, objetos de identificación por todos lados, ¿no? Pero ¿cómo hace un niño para adherirse a esos patrones? ¿No? Porque el mundo violento está pues abriendo la puerta, ¿no? Abriendo el periódico, dándole clic a cualquier página de internet donde sabes que hay una noticia de violencia o de broncas sociales muy intensas, ¿no? Y como decías al principio, pues peor cada día, ¿no? El mundo es violento, la ciudad es violenta, el hombre es violento, sí, sí, es una sociedad muy, muy perversa en ese sentido, muy agresiva, pero ¿cómo hace uno para adherirse a esos patrones, ¿no? Porque unos lo hacen y otros no. Y entonces aquí es donde pues cabe hablar del componente individual, ¿no? Totalmente íntimo, ¿no? Personal de cada sujeto desde la construcción en su infancia para adherirse a ciertos patrones y a lo mejor no porque quisiera, ¿no? Aquí viene un elemento pues involuntario, ¿no? Que en otros terrenos le llaman los asuntos del inconsciente, como para adherirse a esos patrones que son mucho más problemáticos o que hacen que la persona viva de una manera mucho más complicada que otros. Sí, es cierto. Y aquí, bueno, se me ocurre pensar en que a veces quisiéramos que todos los niños, porque bueno, también hay mucha información y campañas de que los niños tienen que ser felices y desarrollarse en un ambiente de tranquilidad y de juego, sí, pero cuando, como dices tú, cuando las circunstancias no están a su favor, estos niños muchas veces tienen que no sé, por ahí de pronto se me ocurren estos niños ahora como sicarios, ¿no? Los niños que tienen que entrar a ser delincuentes desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica familiar. Así como a lo mejor para algunos niños su dinámica es ir a la escuela, es a lo mejor ayudar a su mamá a limpiar la casa, otros niños es ayudar en el campo, para otros niños pues también todo su medio está lleno de violencia. Entonces, ahí qué va a pasar, ¿no? ¿Qué se puede empezar a hacer? ¿No? Sí, hay varias combinaciones de cómo se juegan estas cosas entre lo interno y lo externo, ¿no? Si un niño, pensamos que si un niño viene mucho más cargado de intenciones amorosas, de, como, ¿no? De cosas más de vida, de amor, de cuidado del otro, aún en ambientes dañinos o tóxicos, podría librarla más o menos, Sí. ¿no? Pero si pensamos en una naturaleza mucho más violenta, en aspectos innatos de un niñito que después será joven y luego adulto, con esa
estos elementos tan propios, impregnados de una violencia, digamos, desde antes de ser concebido quizás, Sí. Que no importa si el ambiente sea tan favorable, ¿no? Porque digamos, todos estamos expuestos al Canal 2, ¿no? Sí. ¿no? Prendo la tele, es la misma noticia para todo el mundo, pero ¿por qué en uno tiene un efecto y en otro, ¿no? ¿Por qué un niño efectivamente se hace sicario, digamos, ¿no? En el ejemplo que expones, pues sí tiene que ver, además del medio ambiente, una predisposición hacia estas cuestiones negativas, que impiden que su futuro o en años posteriores, pues su vida esté pues más llena de experiencias predominantemente gratificantes o nutricias, ¿no? Sí, creo que son los dos elementos que se juegan. No pensar que todo es porque el medio es agresivo y el mundo es violento y qué porquería de ciudad, de país tenemos ahora, ¿no? Peor que, ¿no? Nuestros abuelos dirán, en mis tiempos no era así, ¿no? Cosas así. Pues sí, porque ¿no? pienso yo, bueno, y en la Segunda Guerra Mundial pues estaba súper violento, lo que pasa es que a lo mejor la tecnología no estaba Sí, hay como muchos ahora. elementos en juego, ¿no? Sí, Pero sí, sí. no creo que habrá que echarle la culpa como a la agresión está en las caricaturas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. este niño es agresivo porque ve, no sé, ¿no? Los Simpsons, no sé, ¿no? Goku. Son Sí, fan. qué sé yo, Uno, ¿no? ya se peina cándale, Tenemos sí. montones de ejemplos Ajá. que pensaríamos poco didácticos para los niños, ¿no? De índole vulgar, ¿no? De índole ofensivo, con palabras corrientes, ¿no? Ay, es que eso lo aprendió de ahí. No, hay otros elementos en la mente del niño que hacen que, ¿no? Como un pegamento, digamos, que hacen que ese Sí. contenido de afuera se adhiera a lo de adentro. Pero sí, yo estoy convencida de que si un niño tiene ha estado nutrido de experiencias más hermosas en sus primeros momentos, en sus primeros años, contenido, es que ha sido satisfecho en sus necesidades básicas, le da una excelente base para, pues, digamos, no importa el endemoniado mundo que sigue, porque es el que de todos modos es el que tenemos, Pues ¿no? no hay Ese otro, no lo claro. cambiamos, pero sí puede ser mucho más capaz de afrontar de una Sí. manera, pues parecería, ¿no? Nos gusta pensar, desde la psicología profunda, que da una base mucho más hermosa, como para lo que siga. Ahorita vamos a empezar a platicar de alguno, regresando, vamos a tener que ir a un corte, vamos a empezar a plantear a qué les parece algunos ejemplos de vida como para, y a lo mejor por ahí algunos tips para los papás, para los jóvenes, para estos jóvenes que son papás en potencia, ¿no? Porque también les va a tocar todavía más acelerado el próximo mundo, A ¿no? ver qué podemos ofrecer. Sí. En el diván de Connie. Y esto se está poniendo un poquito más interesante. Me encontré por aquí un artículo muy bueno de Eligio Ramos Carrillo, le pedí permiso para mencionarlo. Me parece que está muy ad hoc con el tema. Habla de las 4 dimensiones del ser humano. Un individuo se mueve en 4 áreas que debe saber reconocer para mantenerse en óptimas condiciones. No es tan sencillo esto, ojalá que... Pero bueno, es un aprendizaje. Yo creo que también todos tenemos que estar conscientes que conforme avanza la vida, y vamos teniendo experiencias buenas y malas de lo que habla él aquí, de lo que hemos estado diciendo, conforme vamos, se supone que madurando, pues tenemos que ir aprendiendo a reconocer estas áreas. Y habla, bueno, pues de la sociológica, habla de la primera dimensión, la parte biológica que corresponde a nuestro cuerpo, al cuidado de nuestro cuerpo, la parte psicológica que es un poco de lo que hablábamos hace rato, son influencias buenas y malas, experiencias traumáticas, a veces impactos positivos y negativos que formarán un bagaje teórico del cual se echará mano una vez que quedan grabadas en la base de datos de la mente, dando pie a los así llamados recuerdos. Y aquí depende mucho de cómo hayan sido percibidos estos recuerdos, porque sí van a influir en el resto de nuestra vida, ¿no? Pero los podemos ir mejorando, ¿no? Se pueden ir mejorando algunas de estas cosas. Luego la tercera dimensión, la parte social, corresponde netamente a tomar conciencia de que no se vive solo. Hablábamos en un inicio de esta socialización sana con el resto de la gente. Yo creo que es un poco como no ser egoísta, ¿no? También el ser egoísta a mí me parece ser un poco, muy poco inteligente porque, bueno, pues finalmente te tienes que socializar con los demás. Y la última parte me parece algo muy interesante. Yo creo que en la experiencia que hay en el
el consultorio nos damos cuenta, no sé si coincides conmigo, maestra, que en la medida en que las personas acostumbran o tienen una fortaleza espiritual, y no estoy hablando de religiosidad, sino de esta formación espiritual o de esta fortaleza espiritual, es mucho más fácil que la gente salga adelante, ¿no? Y aquí habla, bueno, el hombre pues quizá debiera ser reconocido como un ser biopsicosocial y espiritual. Les recomiendo este artículo, está bastante interesante, las 4 dimensiones del ser humano. Y bueno, pues estábamos en ya nos vamos acercando a esta diferencia que yo te pedía cuando hablábamos de conformar el tema, el hablar de esta sana socialización y mal empleado, término de, ay, eres un antisocial, ¿no? Cuando la persona que a veces se les llama antisocial es porque a lo mejor no le gusta ir a las fiestas o no es tan perico como yo comprenderé. Y entonces estamos poniéndole un término que no es el adecuado, porque cuando hablamos de una personalidad antisocial estamos hablando de cosas ya que tienen que ver con un trastorno, ¿no? Sí, efectivamente el denominado trastorno de personalidad antisocial no tiene que ver con el que es aguado para la fiesta, ¿no? El introvertido socialmente, no, es una palabra, yo les digo a mis alumnos mucho, ¿no? Que es un término muy pervertido, es un término muy mal empleado, incorrecto, y que es muy vulgarizado. Sí. Una personalidad antisocial no tiene que ver con que no se junte con nadie o que no le interese juntarse con nadie. Tiene un matiz bastante problemático, ¿no? Es el perfil, digamos, incluso de personas, ¿no? De delincuentes, ¿no? De personas transgresoras, sí. De personas sin empatía, sin respeto a los derechos de los otros. Ese es un antisocial, digamos, alguien que está en contra de los elementos básicos sociales. Ese sí es un antisocial, ¿no? El transgresor, el irrespetuoso, ¿no? El violador de normas, de límites, el que no le importa el otro, no hay conciencia de lo que al otro le pase. Ese es un antisocial. Clínicamente está como con esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Alguien antisocial. Más bien cuando a alguien no le gusta la fiesta y es más bien de trabajo aislado, de relaciones escasas, puede obedecer también a elementos de un problema de personalidad que se llama, tiene una palabra muy peculiar que se llama esquizoide, ¿no? Pero no es una palabra que se use como para designarlo, ¿no? Es una palabra muy clínica, no le decimos eres un esquizoide, pues no quieres venir con nosotros al relajo. Estaría como más Sería fuerte, la palabra correcta clínicamente hablando. No la usamos, ¿no? Más bien efectivamente confundimos que alguien antisocial es el que no quiere relacionarse. Y bueno, decías tú, conforme uno crece, ¿no? Desde que es muy pequeño y va avanzando, sus relaciones socialmente tendrían que ser más maduras, ¿no? Nos llegan a la consulta niñitos que no se relacionan, ¿no? Que los problemas de socialización empiezan desde que son chiquitines, desde que están en el kinder, por ejemplo, ¿no? Recibimos niños así de pequeños, o en edad escolar en la primaria, y luego extendieron a la secundaria, por supuesto, o adultos, ¿no? Personas que no tienen pareja, ¿no? Que tienen 20, 30 y nunca han tenido novio, ¿no? No tienen un amigo, por ejemplo, no se llevan con los familiares, y eso, ¿no? Es lo que los lleva a la consulta, ¿no? El dolor que les causa no poder relacionarse satisfactoriamente. Sí, efectivamente, socializar tiene todo un camino de madurez, y hay algunas teorías que explican, a mí me gustan algunas que explican que en la mente prevalecen partes más adultas o partes más infantiles en la mente de un adulto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si un adulto tiene menos partes adultas, pues quizás sus procesos de socialización están inhibidos, o están cohibidos o retraídos de alguna manera, y quizás prevalecen sus modos más infantiles, ¿no? De ser más dependiente, de esperar a ver a qué hora me buscan o me ruegan un poco que vaya, ¿no? De estar un poco más sometido al aislamiento, dices, no, como cuestiones más egocéntricas, ¿no? Quizás más narcisistas, con ellos no, hacerse muy selectivo. Y suponemos que alguien que es más maduro socialmente, pues es capaz de vincularse con personas en relaciones que además le resulten nutritivas, ¿no? Porque no solamente es como juntarse
con una bola de amigos que tengamos vínculos superficiales, ¿no? Así de solamente para el relajo o el cotorreo, sino que haya relaciones de base profundas en donde uno pueda intimar, ¿no? Esto hablaría de una parte mucho más adulta, en adultos y en niños, ¿no? Incluso. Así es. Yo creo que aquí todos, bueno, quienes estamos ahorita escuchando este tema, de pronto empezamos como a hacer una autorreflexión, decir, a ver, yo en algún momento les he dicho, a ver, hagan este ejercicio si es que quieren saber qué grado de madurez emocional tienen o tenemos, ¿no? Alguna vez por ahí alguien me dijo, simplemente cuando te enojes, cuando tú te enojas, si haces un berrinche, ¿qué edad le pondrías a tu enojo? ¿Qué edad le pones? ¿No? Si eres capaz de no guardar el rencor y decir, bueno, o sea, sí me enojé, pero bueno, vamos a tratar de arreglar las cosas, o me quedo callado un ratito y al rato volvemos a tomar el tema. Pero si eres de quien estás tomando las cosas y las avientas, ponle edad. Hay veces que nos podríamos sorprender de darnos cuenta que a lo mejor no hemos madurado en esa etapa y nos quedamos como, a lo mejor nuestro enojo es como de 6 8 años de edad, ¿no? O menos, ¿no? O menos. Y creo que también a partir de ahí sí se podrían ir cometiendo errores muy graves porque si no ponemos atención en estas reacciones agresivas o violentas que tenemos todos en menor o mayor grado, yo creo que en una de estas sí nos podemos equivocar de más y cometer alguna tontería que pueda tener unas consecuencias fuertes, ¿no? Yo creo que a lo mejor hace rato platicábamos del caso de una pareja y de una bastante grave el caso, yo no lo había escuchado, pero por ejemplo, ¿qué sucede con estos papás que a veces se empiezan a enojar tanto y empiezan a golpearse, a pegarse? Cuando los niños pequeñitos a veces se empiezan a pegar, están en el preescolar, pues a veces se muerden, se jalan el cabello. Es esa misma inmadurez. Pero si le ponemos ya una edad y una fuerza de una persona más grande, la consecuencia a veces es que un mal golpe puede matar al otro, ¿no? Claro. Entonces aquí, ¿qué podríamos decirle a la gente que empieza a observar esas actitudes en sí mismo? ¿A partir de qué o en qué circunstancias tendría ya que ser motivo de, sabes que de plano voy a ir a que me den una asesoría, a que me den una orientación, porque esto puede terminar bastante mal, ¿no? Sobre todo cuando hay niños también, ¿no? Sí, independientemente de que haya niños o no, ¿no? Los vínculos agresivos son altamente tóxicos, ¿no? Perturbadores, no solo de la vida con el otro, sino de la vida consigo mismo. Freud dice en algún lado que una fuente de sufrimiento importante es la relación con el otro. Y si ésta está impregnada de elementos de agresividad más de lo que cualquier relación conlleva, pues se convierte en algo doblemente perturbador, ¿no? Sí, se cree que un niño que pega es porque a lo mejor lo ve en la casa, ¿no? Y yo creo que no necesariamente lo vio, ¿no? Estábamos mencionando al principio sobre la agresividad innata, ¿no? Los elementos innatos agresivos del ser humano como un componente esencialmente del ser humano, ¿no? No podríamos desligarnos de esto, pero hay quienes lo tienen bastante crecida, Sí. ¿no? Y que además las experiencias que van viviendo les alimentan esta agresividad y ya se convierte como, ¿no? En ese efecto que le llaman bola de nieve. Entonces, conforme va pasando el tiempo y las experiencias son menos nutritivas y son más tóxicas, pues se hace mucho más complicado contener eso. Y entonces llegamos a esos adultos que mencionas, ¿no? Adultos que se golpean entre sí, y no necesariamente con los golpes físicos, ¿no? A lo mejor con el trato, ¿no? La mirada, la omisión. Con palabras. Sí, la falta de mirada, la falta del cuidado del otro, ¿no? El que no te importe con quién vivas o dónde estás parado, ¿no? La falta de comprensión de las necesidades del otro. Y esos elementos alimentan muchísimo la agresividad que ya de por sí está impregnada en uno. Sí, muchas parejas, ¿no? Suponemos que tendrían que llegar a un punto de decir, esto ya no debería estar pasando, pero si además esto está adherido pues como a estos elementos, rasgos de personalidad propios, cargados de frustración, de desesperanza, de desolación, pues se vuelve como, ¿en dónde lo echa uno? ¿No? No hay dónde contenerlo. Y bueno, ahí va y se pone en la relación con el otro, ¿no?
Nos vamos a tener que ir a un corte, pero me gustaría que regresáramos hablando justamente en las parejas. A veces empieza como el jueguito de, pues es que nosotros así nos llevamos. O sea, aguas, porque si no se empiezan a poner límites, la verdad es que a veces esas relaciones terminan bastante mal, porque empiezan como desde la bromita y al rato, si, como decimos los mexicanos, ¿no? Si me agarras en mis 5 minutos, la bromita ya no me cayó tan bien, ya a lo mejor te suelto un sopapo, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos a tener que ir a un corte, ahorita regresamos. Iván de Connie. Y bueno, vamos a mandar unos saluditos. Lore de la Mora, que nos está haciendo favor de escuchar. Humberto Rojas, Iracema Mercado. Vico, gracias por escucharnos. Cariteja dice, interesante el tema. En la docencia urge hablarlo para trabajar en él. Sí, efectivamente a los maestros yo creo que sí les falta como algunos tallercitos acerca de esto, porque luego llegan los niños asustados, no quieren trabajar, y a veces ellos no saben qué hacer, ¿no? Gaby Montiel, muchas gracias. Saludos a la maestra Alma Cecilia, las estoy escuchando. Hola, Gaby. Gaby Lalo Salgado, muchas gracias también. Siempre nos haces el favor de estar aquí al pendiente. Sandy, también te mandamos un saludo. Y bueno, por ahí en la mañana platicaban de un caso. A ver, colega Víctor también, por supuesto, tienes que participar aquí. Hablaban de un caso de una niñita de 8 años que ahorita está a cargo de la abuela la mayor parte del tiempo porque, bueno, los papás se separaron. Los papás, pues bueno, sus trabajos están en un ambiente en el que, pues sí, más que la agresividad, pues también se topan con muchos casos muy difíciles todos los días de manera cotidiana. Entonces ya de por sí su contexto laboral es muy fuerte por las cosas que ellos tienen que resolver. Entonces a veces no llegan con esta suficiente paciencia o carácter o ganas de lidiar con los pequeños, ¿no? Pero aquí también la abuela, ella muestra rasgos también de que de pronto es violentada por los hijos también. Yo creo que aquí sería como un consejo a estas mamás que están criando, ¿no? ¿Qué les podríamos decir? A ver, ahí les dejo el micrófono, a ustedes les toca. Pues bueno, siempre en una relación de agresión hay dos partes, ¿no? Una agresiva y la otra que es receptora. Por ahí decían que efectivamente, ¿quién controla la relación masoquista, no? Si el agresor o el masoquista. Y realmente uno encuentra que el masoquista es a veces quien con su dolor logra manipular al agresor, ¿no? Es decir, ¿qué puede estar cargando, por ejemplo, esta señora violentada por su hija, ¿no? Su nieta. Por los hijos. Por los hijos. ¿Y qué control puede estar ejerciendo ella siendo violentada, ¿no? También podemos hablar sobre las ganancias secundarias que puede estar efectuando ella con la violencia, es decir, posibles chantajes que puede estar solapando. Tal vez puede estar uniendo a la familia con la agresión que está sufriendo, ¿no? Se puede leer como de varias maneras, pero vaya, al final yo creo que siempre es importante el diálogo con el afectado para ver o interpretar cómo lo está leyendo efectivamente. O a lo mejor también dependiendo de esta ganancia secundaria que llamas, es como un estoy haciendo lo correcto, ¿no? Porque a lo mejor también esto es una consecuencia pues de que también a lo mejor esta señora fue criada de esta manera en donde pues la imagen de la mujer pues es minimizada o es solamente encajonada a cubrir las necesidades de los demás. ¿no? Sí, bueno, uno está impregnado de sus primeros ejemplos, ¿no? Y de lo transmitido sin voz, ¿no? De cosas en las que uno es como los otros quisieran o nos han mostrado que hay que ser, no mediante el tipo de enseñanza verbal o estos ejemplos, sino más bien por otros procesos mucho más primitivos en la mente, en los que uno resulta que acaba siendo como el que no quería ser.
¿no? Estos elementos de como de transmisiones de generaciones, ¿no? De una a otra, y que se van quedando como modelos a seguir, incluso aunque uno no quiera. Vivir en violencia o con vínculos mayoritariamente impregnados de violencia se puede convertir en un estilo de vida en el que efectivamente uno obtiene algo, ¿no? O uno no pierde algo mediante dejarse o hacerle al otro, ¿no? Hacerle la vida de cuadritos o dejar que me la hagan, pues hay elementos que aunque vayan en contra de la voluntad, pues uno no puede evitarlos tan fácilmente. Y sí puede convertirse en un estilo de vida que además se siga heredando infinitamente, ¿no? Hacia adelante, y pensar en qué les podemos decir, ¿no? A los radioescuchas, ¿no? No me parece que sea una fórmula pues fácil, ¿no? Decir, pues hay que hacer conciencia de, bueno, es que, ojo, si estás siendo agresiva o si te están violentando, ojo, denuncia, ¿no? Como esas Porque, cosas, como porque no es fórmulas así. sencillo, No, claro. hacer conciencia de que uno está en un vínculo social, familiar, íntimo, en una relación con un otro de índole agresiva, no es nada fácil. Alguien le puede de pronto caer la luz, ¿no? Un poco en su conciencia y decir, sí, esto no debería estarme pasando, o ya no quiero hacer eso, o oye, ¿no? Detenerse un momento, pues puede pasar en cualquier momento de la vida, quizás con el apoyo de alguien, quizás con un profesional, ¿no? O cosas como lo que nosotros hacemos en la intimidad del consultorio, puede no llegar nunca, ¿no? Ese chispazo de luz efectivamente puede llegar en una película, en una canción, en cualquier lado, si la mente está receptiva o en un momento para hacerlo. Y yo creo que lo que nos queda a nosotros que nos dedicamos a escuchar esto, pues es estar atentos, ¿no? Permanecer muy atentos a cuando se nos solicite para eso, porque además uno no puede meter las manos intentando ayudar a nadie que tampoco lo está pidiendo. Claro, eso por un lado, y luego también por otro, muchas veces se topa uno con que la gente, cuando uno les plantea la posibilidad de que haya cambios en su vida, no es sencillo, como le dices tú, porque esto implicaría, por un lado, a lo mejor, o dejar una relación, o tener que trabajar más, porque también hay veces que, híjole, sí, pero esto implicaría que yo me meta a trabajar, o que tenga que trabajar más, o no me va a alcanzar. Lo que a lo mejor yo sí podría decir, por ejemplo, me interesa muchísimo el tema, en la docencia urge hablarlo para trabajar en él. Creo que en algunos otros sectores, en algunos otros ámbitos, es importante que se pueda como fortalecer o empoderar un poco a estos niñitos, ¿no? A estos jóvenes que uno como docente se puede uno dar cuenta que está reflejando que en casa algo no anda bien. Yo creo que nosotros, quienes nos dedicamos también a la docencia, podemos hacer mucho el ambiente en el que esté el niño, hacérselos lo más agradable posible. Porque a veces en la vida sucede que conforme nuestras esferas, pues es difícil que al mismo tiempo siempre estén en equilibrio, ¿no? Nuestras esferas me refiero a el hogar, la escuela, el trabajo, los amigos y todas las demás cosas que hacemos todas las personas. Pero si alguna falla, mi mamá también está con su jeta o está peleándose con papá, entonces pues también imagínense qué mundito les estamos dando a los pobres niños, ¿no? Y luego, pues es que nada más se la pasa en la calle con los amiguitos, pues también qué queremos, ¿no? Sí, bueno, un docente o alguien involucrado en elementos ¿no? de apoyo a estudiantes desde la docencia administrativos, ¿no? Escuela, ¿no? En la atención de niños, ¿no? De jóvenes, de adultos, universitarios. Yo creo que lo que nos queda es estar pues listos para escuchar cuando se requiera, ¿no? No sé qué tanto se le puede hacer más agradable la estancia a alguien que en otros ambientes no tiene esa paz o digamos, ¿no? Esa receptividad, pero lo mínimo que se le podría ofrecer, ¿no? Es una atenta escucha, unos minutos dedicados, ¿no? A saber por lo menos qué le pasa, si es que el docente es más o menos intuitivo y se da cuenta que efectivamente algo le esté pasando. Y a lo mejor no en su casa, ¿no? Yo creería que la guerra está ahí dentro de uno, ¿no? Y si además se enfatiza con que en la casa está pues abierta, ¿no? Abierto el fuego, pues peor, pero pues la batalla está adentro, ¿no? Es con esa con la que se intenta, ¿no? Esa es la que intentamos escuchar. Pues a la medida en que podamos todos no sé, en las áreas en donde nos encontremos en este trato directo con
con los niños, con los jóvenes, con sobre todo aquellos quienes tienen poca experiencia de la vida, a lo mejor sí mostrarles la oportunidad o la esperanza de que sí es cierto que el mundo siempre, en todos los tiempos, ha tenido cuestiones difíciles, cuestiones de violencia, pero también creo que sí es posible el que nos hagamos nuestro mundo personal un poquito más llevadero, ¿no? El fortalecernos, el que evitemos también, otra cosa que quería mencionar, el que les evitemos siempre a que los niños conozcan que existen las cosas malas, creo que tampoco es tan bueno. No con esto quiero decir que, bueno, ahora vamos a plantarlos y que lean la nota roja y que no. Yo creo que conforme vayan creciendo, pues sí también deben conocer, para que puedan ellos aprender a distinguir entre el bien y el mal, pues tienen que conocer un poquito que el mal existe, ¿no? Para poderlo enfrentar. Sí, y si además predominan experiencias nutritivas en esos niños, pues todo lo negativo que suceda después tiene una base mucho más salvable, ¿no? En tanto haya otros espacios, incluso en su propia mente, en donde se pueda refugiar, ¿no? Donde haya un poco de contención, donde haya un poco de respiro, aunque el mundo sea tan caótico o aunque el resto de la vida esté llena de caos y destrucción aparentemente. Sí, que al menos en nuestro espacio, en nuestro hogar, que siempre nos den ganas de llegar a nuestra casa, ¿no? Bueno, pues creo que ya casi nos tenemos que despedir. Tenemos un ratito. ¿Con qué queremos? Tenemos 2 minutos para repartirnos en los 3. ¿Con qué quieres cerrar, maestra Alma Cecilia? Antes te quiero decir muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. ¿Con qué quieres cerrar? Me quedo pensando en el espacio profesional que alguien como nosotros puede ofrecer a alguien en un momento desolador, ¿no? Que justo nuestro trabajo se refiere a ser parte de esos contenedores de emociones difíciles para los demás y la atención que hay que tener, la disposición, ¿no? La sensibilidad para escuchar al otro, ¿no? La conciencia sobre el otro cuando necesita. Okay. Me parece perfecto, estoy de acuerdo. Colega, Víctor. Pues a mí también me hace como pensar que la incertidumbre en la que vive las personas, ¿no? En torno a la violencia, ¿no? ¿Qué tanta violencia es apta y qué tanto también puede afectar a un ser humano, ¿no? Y efectivamente me parece rescatable el punto que nos manejaba la maestra de la subjetividad, ¿no? Sí. De cómo es que aparentemente en un entorno totalmente igual existen personas que son susceptibles a generar violencia y otras a llevarlo un poco mejor, ¿no? Y la mayoría pensamos como que tenemos una vida normal, es decir, hasta el patológico cree que tiene una vida normal. ¿Qué tanta violencia estamos aceptando como normal, ¿no? Por ahí. Yo creo que es como también el irnos como adaptando a estas circunstancias, y mientras no estemos afectando a los demás, pues yo creo que ahí la llevamos, ¿no? Y mientras no nos perdamos y no nos clavemos tampoco tanto en que la violencia está ahí todos los días, yo creo que eso también nos va a servir mucho. Hay que leer cosas positivas, ver cosas padres, disfrutar mucho a la familia, disfrutar mucho a los demás, y una autorreflexión de vez en cuando, hacer un alto en el camino. ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Qué es lo que estoy enseñando a los otros? ¿Qué es lo que los chiquitos, que según yo creo que no se dan cuenta, están aprendiendo de mí, ¿no? Les agradezco muchísimo nuevamente a los dos que me hayan acompañado en este programa. Les agradezco sobre todo a todos ustedes, radioescuchas, que nos hicieron el favor de desvelarse hasta esta hora. Mando muchos saludos hasta todos los lugares fuera del Estado de México y de México que nos están haciendo el favor de escuchar. Muchos saludos y besos muy especiales a Brasil, ya casi estamos en México. Muy buenas noches, esta fue una emisión más de El Diván de Connie, por una sociedad mentalmente sana. Buenas noches.